9:30 de la mañana en toda la República Argentina y vamos a arrancar con el resumen de noticias de Portate Bien, Ponete al Día, que tiene a la cabeza de la información el fuerte rechazo de la oposición a la designación del hijo y Mansilla por decreto. El PRO, con Mauricio Macri a la cabeza, expresó su rechazo a la designación por decreto por parte de Javier Milei, de Ariel Lijo como ministro de la Corte Suprema. La cúpula del Partido Amarillo se reunió ayer y aseguraron que sus senadores no van a acompañar el pliego del magistrado propuesto por la Casa Rosada. Hay un tema, ayer hubo reunión del PRO, no hubo comunicado en conjunto y eso habla de que las posiciones estaban divididas, ¿no? Sí, claro. Dentro del partido, dice la mayoría, y esto es importante, destaquemos esta palabra, la mayoría del bloque va a ir en contra del pliego del hijo, dijo el jefe de bloque de senadores del PRO, Alfredo De Angeli, a la salida del encuentro que encabezó, Mauricio Macri en la sede nacional del partido en la ciudad de Buenos Aires. Es importante la opinión dividida. Después habló Macri, dio un comunicado a través de Twitter, pero también marcando esto, que no hubo una unanimidad de criterios con respecto a la posición sobre la designación del hijo. Vamos a ver qué sucede porque Macri se planta, toma posición y medio que le pone un freno a Javier Milei. Sí, ahí me parece que hay varias cosas. Una es llamativo, Macri está en un lugar incómodo frente a esta discusión porque él hizo lo mismo. Después tuvo que recular y sentarse a negociar para poder meter a Rosati y Rosenkrantz en la corte, pero en principio Macri había intentado hacer el mismo movimiento. Que de hecho lo dice en el tuit, si lo podemos ponchar después, Sipi, estaría muy bueno, porque en el tuit que comparte Macri a altas horas de la noche, lo que dice es que por experiencia, él dice que estas cosas no salen bien. Se los leo para que puedan ver qué es lo que plantea Macri. La experiencia empírica, dice él, me indica que la designación de jueces a través de un mecanismo como el utilizado por el gobierno no es correcta. Él lo dice. Sí. Que designó 2 jueces en su gobierno, quiso hacerlo, lo hizo. Dice, ratifico mi posición de que los jueces que ocupen los cargos más altos del Poder Judicial no pueden ser objeto de tanto rechazo. La confianza en la justicia y en las instituciones es una condición indispensable para la estabilidad de la democracia y la prosperidad del país. Mi posición es la mayoritaria dentro del PRO. Recalca esto, ¿no? Posición mayoritaria. Cómo quedó plasmada en el informe producido en la Fundación Pensar, y comparte 2 imágenes de esto que dice jueces por decreto, independencia judicial y Estado de Derecho. Causa mucha gracia que Mauricio Macri, justamente que fue el primero en tener estas iniciativas, diga que la experiencia empírica le indica que la designación de jueces no es un mecanismo correcto. Veremos qué pasa. Esas son las repercusiones del lado del PRO. También el bloque radical en el Senado sostuvo que la medida del gobierno es grave, imprudente e innecesaria. Tenemos ahí el comunicado para compartirlo. Dice, si me lo podés poner más grande, así lo puedo ver. Gracias, chicas. El nombramiento en comisión de 2 jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es grave, imprudente e innecesario ante la decisión del presidente de la Nación de utilizar el instrumento de un decreto para la designación de 2 ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El bloque de senadores nacionales de la Unión Cívica Radical considera este hecho como grave, imprudente e innecesario, ya que los mecanismos constitucionales se encuentran plenamente en funcionamiento. A las puertas del inicio de un nuevo periodo de sesiones ordinarias del Congreso, esperamos que se retome el camino de la búsqueda de los consensos para lograr normalizar esta situación de gravedad institucional que solo está previsto para situaciones extraordinarias y en este caso no se condicen en este momento histórico, lo afirma el bloque de la Unión Cívica Radical en el Senado. Hay que ver después qué hacen, ¿no? Porque ya tenemos muchas experiencias del radicalismo tuiteando horrorizado por cosas que hace el gobierno y después botándose encima y acompañando todo lo que el gobierno plantea.
Acá me parece que la gran discusión de fondo es si hay obligación de legitimar estos dos candidatos o no. Digo, pareciera como que el gobierno no entiende que dar acuerdo no es obligatorio, no es una especie de sello que le pone el Congreso confirmando la voluntad del Poder Ejecutivo. Tiene que acordar. Y evidentemente lo que pasó acá es que no hubo acuerdo porque no alcanzaron a conseguir las voluntades en el Senado para las candidaturas de estos dos jueces. Habrá que ver cómo sigue. Ahora también tenemos otras miradas sobre el tema, pero pareciera que en principio hay un gran signo de interrogación sobre si van a permanecer en sus nuevos cargos en si el comisión. Congreso les pone el freno, parece simple, que no, y los números los tienen. Sí. Bueno, Unión por la Patria remarcó ayer a la noche que la maniobra era anticonstitucional. Lo hizo a través de un comunicado también que dice: rechazamos la designación del Hijo y García Mansilla. Sin acuerdo del Senado no habrá juez de la Corte. Está firmado el 25 de febrero, dice Buenos Aires, el interbloque de senadores y senadoras nacionales de Unión por la Patria rechaza de forma categórica la designación de los doctores Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la categoría en comisión. Esto quiere decir por lo que dure el año legislativo, ¿no? Sí. Y por decreto, por tratarse de una maniobra que viola de manera tajante lo dispuesto por la Constitución Nacional y la normativa vigente. De esta manera, una vez más, el presidente Javier Milei vuelve a violar la Constitución y las leyes y a arrogarse facultades que le están vedadas al Poder Ejecutivo. Desde nuestra bancada, el pasado 26 de noviembre, ya habíamos anunciado nuestro compromiso de rechazar de plano el pliego de cualquier persona que acepte ser designado juez de la Corte Suprema de Justicia en comisión y por vía de decreto, dado que de esa manera se incumplirían los mecanismos de designación para miembros del máximo tribunal que disponen las normativas establecidas. Esta forma de designación es manifiestamente inconstitucional y conforma una nueva afrenta al sistema republicano, democrático y federal. Cierra el comunicado de Unión por la Patria diciendo: es evidente que el presidente pretende la impunidad ante los hechos de flagrancia que son de público conocimiento. Es un gancho interesante el que están planteando, que es también la gran cuestión de cuál es la premura, cuál es el apuro que tiene Milei por nombrar de esta manera dos jueces. Insisto, claramente en una maniobra que desde el peronismo hasta el radicalismo y el PRO evidencian, que es dejar una ventanita de una semana entre el cierre de las extraordinarias y la apertura de sesiones ordinarias para encontrar la excusa de designar a los jueces en este contexto, porque si no lo podía hacer en extraordinarias, tampoco lo podía hacer en ordinarias. Tuvo que dejarse esa ventanita de una semana para poder hacerlo. Bueno, estas son las repercusiones tanto del PRO como de la UCR y Unión por la Patria. Entre los tres bloques acumulan 54 de 72 senadores. Guillermo Francos explicó por qué el gobierno designó al Hijo y a García Mansilla por decreto, pero es raro porque a los pocos segundos se desdice y dice que fue porque no hubo acuerdo, no porque no tenían los votos. Lo hacía de esta manera. La política hace sus análisis. Pero si tenían los votos, ¿para qué lo sacan por decreto entonces? No, es que no teníamos los votos. Tenía el dictamen. Después los votos, no lo conseguían. Los 2/3. Sí. O sea, yo creo que hay que analizar todo en su contexto, ¿no? Está claro que para La Libertad Avanza era muy complejo. Te diste cuenta que entraste, ¿no? Para La Libertad Avanza era muy complejo poder obtener los votos, siendo una minoría de 6 senadores, obtener los 48, creo que son 48, ¿no? Sí. No, bueno, de si estuvieran todos. Si 2/3 de los presentes. Si estuvieran todos, 48. Pero ponele, 48. Me acabas de confesar que el decreto es porque no tenían los votos. No, porque no hubo acuerdo. No porque no teníamos los votos. Porque, a ver, durante todo este año que pasó, se estuvo tratando de obtener el acuerdo con los otros sectores políticos para darle el acuerdo a los dos candidatos. No se obtuvo. Por ese motivo, el presidente convoca extraordinarias para que se trate y obtener los acuerdos. Tampoco se obtuvo. ¿Qué opción le queda a un gobierno que tiene una minoría tan marcada? Mandar otro candidato. ¿Pero por qué? Si nosotros mandamos... Y porque no conseguiste el acuerdo. Pero perdóname. Volvamos de vuelta al principio. Volvamos. Si los cuestionamientos eran fundamentalmente
sobre uno de los candidatos y el otro no tenía cuestionamiento. Sí. Pero tuvo dictamen el más cuestionado y no tuvo dictamen. Pero no consiguieron los votos. Si no consiguieron los votos es porque evidentemente no satisface el hijo. Bueno, entonces, pero pará. Ambos pedidos de acuerdo siguen en el Congreso. Sí. Qué picante que está Johnny Viale. Me gusta el Johnny Viale periodista que estamos descubriendo. Está bueno. Como que tuvo que pasar esta situación traumática con Santiago Caputo para poder desbloquear la repregunta. Total, pero aparte estuvo bien, estuvo intenso con la pregunta de pero vos lo que me estás diciendo es que no tenían los números, y entonces como no tenían los números nos metieron por la ventana. No, bueno, en realidad no había acuerdo. Igual con Franco, ¿no? Con Franco, con otro no sé. No creo que se a Milei no se le anima todavía. El que estuvo también en televisión fue el ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, que es tremendo esto que van a ver. Yo les recomiendo que vayan a YouTube, si están en la radio, pongan un ratito YouTube, porque lo que pasó fue terrible. El ministro de Justicia tuvo que leer en vivo y de forma como disimulada un escrito que le dieron para defender la designación de los jueces por decreto. Mírenlo. Va a dar dentro de un año. Y dentro de un año tal vez durmió. Vos tenés que el Senado jueces durmió. Y los señores vuelvan a su casa. Mirá, Javier Milei fue clarísimo. La Corte 5-3 tuvieron su tiempo en el Senado. Y nuestro compromiso es con la sociedad. Esto es una necesidad, este decreto para el país, legítimo, todo lo tenemos que admitir, es válido para la necesidad de la sociedad y para la justicia. Nosotros vamos a tomar todas las medidas que hagan falta para que exista orden y se tutelen las instituciones de la República. No vamos a estar esperando al Congreso toda la vida. Bueno, esto pasaba ayer a la noche y para quienes nos están siguiendo en la radio, lo que vemos es al ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, bajando la mirada, tratando de alcanzar algún argumento en un papel que tenía escrito, vaya a saber por quién, en el que le decían cómo responder ante la designación de jueces por decreto. La política no está muy contenta con la designación de estos jueces. Medio que contradice todo lo que vienen tratando de imponer. Ellos quieren ampararse en la transparencia, rompen las instituciones, pero también las cuidan, dicen que las quieren cuidar. Y bueno, hacer esto por decreto es una contradicción importante. Sí, es incómodo también para esa oposición dialoguista que en aras de darle las herramientas que el gobierno quería, le votó todo, pues diciendo sosteniendo, hay que mantener la república y el gobierno tiene que tener sus herramientas para poder gobernar, y de repente el gobierno cada vez que puede le pega un sacudón a el rol del poder legislativo, y este es un caso muy, muy evidente. Lo de Cunio Libarona para mí tiene un componente que sabe que está caminando por la cornisa respecto a lo que está diciendo, y entonces no se quiere correr un centímetro para no mandarse un moco más de tantos que se viene mandando. Entonces dice, tengo mi punteo de cómo encuentro un único argumento para justificar esta decisión que es insostenible, y no me quiero correr un centímetro de acá. Antes escuchábamos a Franco que se soltó mucho más y entró en una y dijo, en realidad no teníamos los votos, entonces los metimos por la ventana. Creo que Cunio intentó evitar eso. Para no pisar el palito se hizo un machete. Claro. Bueno, son un poco las herramientas que tiene el ministro de Justicia. También, hay repercusiones en el área empresarial. La Cámara de Comercio de los Estados Unidos, la AmCham, se expresó contra la designación del hijo y Mansilla a través de Twitter. Dice: Argentina necesita previsibilidad y seguridad jurídica para impulsar un desarrollo sostenible y consolidarse como un país competitivo. Compartimos nuestro posicionamiento frente a la designación por decreto de 2 integrantes de la Corte Suprema de Justicia, y hacen un comunicado bastante extenso, ¿no, Sí, Martín? Comunicado en el que, para poner en contexto, AmCham es una cámara de intereses empresariales norteamericanos en la Argentina que tiene mucha llegada, mucha injerencia política en todos los sectores y partidos del amplio arco que tenemos en nuestro país, y está poniendo una especie de punto claro en esto, que es: si están en cuestión la legitimidad de los 2 jueces de la Corte, hay un problema estructural del sistema jurídico que va a estar en cuestionamiento, o se va a poder discutir la legitimidad de los fallos de la Corte.
Y lo último que quiere una Cámara que defiende los intereses norteamericanos en Argentina es que no tenga legitimidad política y legitimidad jurídica un fallo de la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque ahí se resuelven no solo conflictos dentro del Estado, sino conflictos entre el Estado y particulares. Digo, si una empresa le reclama algo al Estado y esto termina en la Corte, pero finalmente la Corte no tiene la legitimidad política para tomar decisiones, hay un problema para los intereses norteamericanos. Muy rápido salió el AmCham a despegarse de esta decisión del gobierno. Esto no tiene apoyo de nadie. Esto, de nadie. Por eso llama la atención que se hayan mandado. O bien creen que nada, no tiene ningún efecto, o bien hay otra cuestión que para mí no es menor, que un poco lo charlamos también ayer, que es que esto le sirve también como distractor, ¿no? Chivo expiatorio, claro. más que chivo expiatorio, distractor o bomba de humo frente a todo lo que veníamos hablando en la semana previa. Hay que ver cuánto les dura este Esa experimento. Es otra cuestión. Bueno, ahora el sábado tienen un poquito más de show para hacer con la apertura de sesiones. Seguimos hablando del tema. La Cámara Federal porteña aceptó la licencia del hijo y queda a un paso de estar en la Corte. Esta Cámara Federal aceptó ayer concederle licencia al juez federal Ariel Lijo en su puesto del Juzgado Federal 4 para que asuma en comisión en la Corte Suprema de Justicia. Le dan vía libre, lo dejan accionar. Esto lo informaron fuentes judiciales. La decisión se tomó al término de un acuerdo convocado durante la mañana del miércoles por el presidente del tribunal, Mariano Llorens, en la sede del Tribunal de Apelaciones Superior en Comodoro Pi 2002. Del acuerdo participaron, sabemos, los jueces Llorens, Boico, Bruglia, Bertuzzi, Fara y Irursun. Son los jueces que aceptaron la licencia del hijo y, bueno, queda a un paso de estar en la Corte por la Cámara Federal porteña. Cambiamos un poco de tema, nos vamos a la calle porque ayer la policía reprimió a jubilados en la marcha del Congreso. Policía Federal reprimió ferozmente a jubilados y jubiladas en la marcha habitual de los miércoles que hacen al Congreso y en la que denuncian las políticas de Javier Milei. Bueno, fue mientras los jubilados estaban dando una vuelta al monumento en la Plaza de los Dos Congresos y, según lo que transmitieron varias señales de televisión, detuvieron a al menos 2 personas. Colegas me cuentan que son estudiantes de la Universidad de Avellaneda quienes están detenidos. Hay 4 jubilados heridos también y gaseados. Minutos después de que la policía comenzara a lanzar gases, llegó Gendarmería a la Plaza del Congreso. Esto lo vemos todos los miércoles, ahora se está intensificando porque eso, necesitan, además de dañar y disciplinar a los jubilados y a quienes protesten, necesitan una maniobra distractoria. Lo hacen también para eso porque este es un show. Escuchaba un jubilado que decía que cada uno de ellos había 10 efectivos de la Federal. Vamos a ver qué es lo que sucede. Es un peligro, mucha gente reclaman, como decías Martín ayer, por el tema de las jubilaciones, aumento de las jubilaciones y también porque se termina la moratoria, ¿no? Se termina ahora la moratoria y es un problema más grave hacia adelante también. Pensemos que la mayoría de las personas que pudieron acceder a jubilación por moratoria son mujeres que durante gran parte de su vida laboral o bien no tuvieron aportes o bien se ocuparon de un montón de tareas no remuneradas y entonces hay una cuestión de recomponer o que sus patrones no les en gran medida el aporte, ¿no? Hay una discusión importante sobre la moratoria que es las personas no eligen que no les paguen los aportes. En general son incumplimientos de los empleadores. Total. Y entonces que no te puedas jubilar es como una especie de doble castigo. O sea, no solo estuviste irregular durante todo tu tiempo de trabajo, sino que además esto te pega después y no te podés jubilar. En esa situación, a mí siempre me pasa lo mismo cuando veo todos los miércoles la misma escena de un desborde policial innecesario y es un show que me hace acordar tanto a los 90 que, insisto, si no fuese porque lo vivimos, no puedo creer que estemos otra vez atravesando lo mismo, que es la policía reprimiendo a los sectores más débiles del entramado, que son viejos, viejas, jubilados, jubiladas, están peleando por... Es muy duro verlo, es muy duro verlo y ver a esos tipos que son los mismos que hace no tanto estaban reclamando el aumento de salario, ver cagar a palos a los jubilados y los jubilados que, la verdad, hay que sacarse el sombrero.
con los viejos, sí, claro, de nuestro país, porque son los que van, reclaman y ponen el cuerpo y no le tienen miedo a nada, así que nuestro abrazo también a los jubilados y las jubiladas. Vamos a traer actualización del tema de los detenidos en un rato nada más. Además se acelera el conflicto gremial con el gobierno. La crisis en Vicentín suma un nuevo capítulo de incertidumbre. Las autoridades de la empresa comunicaron a los gremios que no podían asegurar el pago de los salarios de febrero, y los gremios que representan a los empleados de esa empresa anticiparon que van a paralizar todas las plantas aceiteras del país en un plan de lucha. No permitiremos la pérdida de un solo puesto de trabajo de nuestros compañeros aceiteros, ni aceptaremos un peso menos de nuestro salario. No seremos simples testigos de la liquidación de la empresa Vicentín, cuyos principales responsables son sus propietarios, empresarios que la llevaron a esta situación de cuasi quiebra. Sostuvieron esto desde el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros del Departamento de San Lorenzo y la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso de la Argentina. Esto fue un comunicado en conjunto que, bueno, lo que plantea es que se podría iniciar una gran huelga nacional, ¿no? Sí, es un escenario que se viene... Es como una especie de conflicto que viene abriéndose en distintos frentes, ¿no? La conflictividad laboral asociada con empresas que o bien no están en condiciones de sostener su cadena de pagos o bien avanzan en procesos de despidos para achicar costos, es parte de una película que venimos contando acá desde hace un buen tiempo y que tiene sobre todo en empresas grandes una especie de gran señal de alerta, ¿sí? Porque cuando vos ves, como traíamos hace un par de días, el dato de pequeñas y medianas empresas que van cerrando, es un problema, ¿sí? Es una señal que hay que tener. Ahora, cuando vos te encontrás con grandes empresas como Ledesma, como en este caso Vicentín, que no están en condiciones de cumplir con el sostén de su planta laboral, bueno, lo que está abriéndose es un problema mucho más complicado, mucho más difícil de abordar y que está lejos de ser un problema sectorial o particular, ¿sí? Tres Arroyos, Ledesma, Vicentín, son grandes empresas de la Argentina que están atravesando un escenario muy crítico en lo económico. También los trabajadores del Estado, en el plenario federal de delegados realizado el martes, la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, definió realizar un paro nacional en el día de hoy. El paro está acompañado por una movilización del INTA a las 12, el Ministerio de Desregulación y Transformación a las 13 y al Ministerio de Salud a las 16, en sintonía con la Marcha Federal de Salud. Esto lo decíamos, hoy está previsto también una Marcha Federal de Salud que, bueno, en la que van a participar todos los damnificados, entre ellos el Instituto Nacional del Cáncer, que está siendo desfinanciado, los hospitales como el Garrahan y los trabajadores de la salud. Lo que dice desde ATE es que Milei y su gobierno tambalean, atraviesan los peores días desde que asumieron. Tenemos que seguir confrontándolos hasta que se vayan por renuncia, destitución o por el voto popular. Es la única posibilidad de frenar un ajuste que resquebraja todo el tejido social y productivo. Si aumenta la conflictividad, tendremos una oportunidad de recuperar los salarios y las jubilaciones que nos quitaron. Esto lo dijo el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, en su cuenta de X, en la que publicó este mensaje. Así que hoy hay paro nacional de ATE también. Cambiamos un poco. Sí, Martín, decime. No, eso. Cambiamos un poco de tema y nos vamos al escándalo cripto. La mano derecha de Cunio Libarona va a investigar a Milei. Atención con esto, el gobierno oficializó la designación de la actual jefa de gabinete del Ministerio de Justicia, María Florencia Sicabo, como encargada de determinar si hubo irregularidades o hechos de corrupción en la promoción de Javier Milei de la criptomoneda Libra. Se confirmó esto después de que la oficina del presidente notificara que la oficina anticorrupción se encargaría de investigar el rol de Javier Milei en el escándalo cripto. A través de la resolución 72-2025 publicada en el boletín oficial, la administración libertaria nombró a la actual jefa de gabinete del Ministerio de Justicia, como les decía, y además que es la mano derecha de Cunio Libarona, al frente de la unidad de tareas de investigación, así se llama, creada específicamente para llevar el caso, ¿no?
Además, algo que adelantábamos ayer, lo contábamos como un último momento, el abogado Gregorio Dalbón realizó una ampliación de denuncia ante el fiscal Eduardo Tayano en el marco de la causa que se abrió por el criptoescándalo en Comodoro Pi y solicitó que se impute a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y se secuestre su celular, así como el del presidente Javier Milei y el del vocero presidencial Manuel Adorni. Lo que dice es: vengo a solicitar la ampliación del objeto procesal a los efectos de que se investigue la participación de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, en la maniobra aquí investigada. Asimismo, a fin de garantizar la preservación de evidencias relevantes para el esclarecimiento de los hechos objeto de las presentes actuaciones, solicito el secuestro de los teléfonos. Esto lo escribió en la presentación que hizo en los tribunales federales de Retiro ayer, el día de ayer. Además, hay un dato, y ese me gustaría que me lo cuentes vos, que ayer estuviste hablando de estos brasileños que estuvieron en Casa Rosada. Sí. Y salió un dato que es increíble. Atención a esto, ¿no? Ahora lo vamos a ver un poco mejor, pero efectivamente parece que el encargado, el economista brasileño que le trajo el premio, premio medio falopa que le vinieron a traer a la Casa Rosada, está inhabilitado por una estafa. O sea, es un tipo que, lejos de ser una eminencia en el mundo de la economía, ni en Brasil tampoco, está acusado de haber avanzado y estafado gente. Así Manuel Enrique García fue inhabilitado en 2019 por el Tribunal de Cuentas de Brasil a ejercer cargos públicos por 5 años tras ser denunciado por utilizar su posición de director para obtener ventajas indebidas mientras estaba al frente del Consejo Económico Regional de Sao Paulo. A menos de un mes de que el presidente reciba en Casa de Gobierno al desarrollador del token Libra, Hayden Davis, y de que el propio presidente luego dijera que debía levantar murallas en su entorno para que sea más difícil acceder a él, Milei volvió a tener esta polémica visita. Así que bueno, vamos a hablar un poquito después de eso. Me gustaría verlo, lo vamos a retomar, es tremendo. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de la Asamblea Legislativa. Por primera vez en la historia, el gobierno no va a admitir fotógrafos y va a restringir el espacio para la prensa. Esto, todo show también, ¿eh? Libertad de expresión, ¿qué es eso? No existe la libertad de expresión. Por primera vez en la historia de la democracia, el gobierno nacional no va a permitir el ingreso de reporteros gráficos de medios nacionales ni internacionales a la Asamblea Legislativa, por lo que el control de las imágenes que surjan de esta ceremonia, de la apertura de sesiones, va a ser monopolizado por el Poder Ejecutivo. Algo que medio ya viene pasando en otras instancias, ¿no? Pero ¿dónde están los comunicados de las grandes agencias y los grandes defensores de la libertad de expresión diciendo que esto es una aberración, inconstitucional y es antidemocrático? Digo, es raro, ¿no? Digo, porque... Un saludo ahí. Sí, digo, cuando vos te dicen, che, ¿cómo configurás un escenario en el cual el gobierno se convierte en un gobierno autoritario? Bueno, esta es una señal, ¿no? Que los medios no puedan acceder a un acto público, un acto que además... tiene que ser transmitido por cadena nacional, tiene que ser cubierto por todos los medios porque es un acto, insisto, público en el que el presidente da un balance de gestión y un proyecto hacia adelante de qué es lo que va a pasar en la Argentina. Es tremendamente antidemocrático. Claro. Y hay que decirlo de esa manera, no hay que jugar con medias tintas o con situaciones de grises. No, bueno, a lo mejor esto es antidemocrático, es anticonstitucional, es autoritario. Prohibirle a medios de manera grosera, no es que dicen algunos, a todos. Todos. No hay ningún medio que va a poder cubrir en vivo el inicio de sesiones ordinarias, más allá de que no pasó nunca en la historia. Es, insisto, profundamente antidemocrático, es tremendamente anticonstitucional y debería ser una señal de alerta muy fuerte para que los partidos políticos de oposición, todos los partidos de la oposición, se planten firme frente a esta discusión. No solo no ir. Claro. Digo, hay algo ahí que requiere una atención fuerte de los partidos de oposición. Bueno, por si fuera poco, escuchen esto: el palco del primer piso, que históricamente le corresponde a la prensa gráfica, va a ser asignado a invitados del gobierno de la Libertad Avanza, por lo que los periodistas van a tener que correrse a un sector más reducido en un balcón lateral del segundo piso. El apagón fotográfico fue decidido ¿por quién? Por Karina Milei, por el jefe, y acatado mansamente por las autoridades del Senado, que tienen a su cargo la organización de la Asamblea Legislativa, en la que se va a presentar el presidente Javier Milei en medio de todo este escándalo del CryptoGate.
Hubo un comunicado del Círculo de Periodistas en relación a todo esto que bueno, no los dejan participar. Dice: el Círculo de Periodistas Parlamentarios deplora y rechaza la decisión de los presidentes de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y del Senado, Victoria Villarroel, de impedir el acceso de los periodistas acreditados en el Congreso de la Nación a los palcos que históricamente estuvieron asignados a los medios de comunicación durante la Asamblea Legislativa. Dice: lo más lamentable es que las autoridades de ambas cámaras hayan tomado esta medida sin ninguna necesidad, ya que la prensa acreditada ha ocupado esos palcos de manera histórica. El Círculo de Periodistas Parlamentarios lamenta que otro poder del Estado, como es el Congreso, claudique ante las órdenes del Poder Ejecutivo. Así se plantaba el Círculo de Periodistas Parlamentarios, que, bueno, rechaza todo esto que va a pasar el sábado. Por último, y para cerrar este resumen de noticias, tenemos que hablar del Papa Francisco, que presentó una nueva y leve mejoría y mostró una evolución normal. La salud del Papa Francisco, que preocupa a todo el mundo. Bueno, tiene actualizaciones. El nuevo parte médico del Papa indica que el Santo Padre presentó una nueva y leve mejoría de sus problemas respiratorios, mientras los médicos mantienen el pronóstico reservado. Lo que dice el comunicado de la Santa Sede es que las condiciones clínicas del Santo Padre en las últimas 24 horas han mostrado una nueva y leve mejoría. La leve insuficiencia renal, que eso era algo que preocupaba mucho, la leve insuficiencia renal detectada en los días pasados ha pasado, así lo difundieron, y estas son las últimas novedades de la salud del Papa, también uno de los temas de la semana. Hasta acá toda la información, lo más relevante del día en este Ponete al Día.